Muy buenas, collacis y collacis, bien llegados y bien llegáis a un nuevo directo aquí en Alderiques, güey. Vamos a falar con dos mulleres de una organización política y vamos a falar, vamos a aldericar de una montonera de temas. Y ya les tenemos per ahí, que son Isa y Lina, que son de la Mesa Nacional de Aina Asturias. Ahí les tenemos. Muy buenas, ¿cómo estáis? Buenas a les dos. Bones, muy bien, Muy muchas buenas, gracias. Bueno, muchas lo gracias. primero, davosles más fondas gracias de estar con nos, como vos, veis ahí nos rótulos, son Isa y Lina, que son de la Mesa Nacional de Aina Asturias, y no sé si, bueno, como siempre entrugo a la siente, y la vuestra primera experiencia aquí en Twitch, en un directo. Sí, 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 Lina, también lleva ti una primera experiencia. Bueno, sabéis que una de las cuestiones del Twitch, lo guapo que tiene, que puede la gente entrar en un chat y desde ahí pues puede hacer entrugues o lo que preste a la xente. Güey, convidamos vos porque teníamos muchas ganas de falar de la vuestra organización y de muchos otros temas, ya lo anunciamos en nuestras redes sociales y comentamos a la xente que está entrando en directo agora, pues que si quiere apurrir cualesquier entruga, pues que nos la faiga, que nos la apurra y así nada poder aldericar y charrar un poquillín. A lo primero que me prestaba entrugavos, y esto de ahí en Asturias que se tiene sentido a lo largo del país, ¿qué ye lo que ye, cómo entamotó entre los dos? De explicarme un poquitín qué ye esto de ahí en Asturias. bueno, tú, Isa, os explico Sí, la yo. que vos preste, la que vos preste. de un partido político, Sí, somos de izquierdas, somos soberanistas y trabajamos por Asturias, para Asturias y dende Asturias. Sí, En sin sí, olvidarnos tampoco del internacionalismo, claro, sí. y de la gente sí, que non tan Asturias porque non puede, porque, bueno, pues también pedimos un futuro en Asturias, ¿no? sí. La cosa un poco de Aina, ya que nacimos, pues, como oficialmente en un congreso, ya ahora mismo a hacer un año unas semanas, Sí, y lanzóse Aina un poco con la pregunta a la sociedad asturiana de si era factible o si era necesario crear un partido asturianista. O sea, pero un partido asturianista, digamos, con una legitimidad nos planteamos de a lo menos 100 personas. 100 personas que quisieran empezar un partido, un proyecto político soberanista en Asturias. Y bueno, y el caso es que pues resultó que sí. Y de ahí se urdió ese Congreso Nacional, esas 100